Las jóvenes naciones sudamericanas, emergidas de la colonización española, tenían un denominador común, que era la sujeción a Gran Bretaña, una dependencia económica, pero también cultural, política. Hubo una excepción, que era Paraguay. Paraguay, con una política de aislamiento y de proteccionismo, dio lugar a un progreso, por ejemplo, que hizo que tuviera el primer ferrocarril y ya sería propio, era la nación más desarrollada de esta parte del continente y no casualmente independiente de Gran Bretaña. En 1864 se produce un golpe de Estado en Uruguay y Paraguay resuelve salir en apoyo del gobierno constitucional, por lo cual genera una guerra entre Brasil y Paraguay, a la cual al año siguiente, en 1865, se pliegan del lado brasilero Argentina y Uruguay, con lo cual da comienzo a una de las guerras más cruentas y más desparejas de la humanidad, que conocemos como la Guerra de la Triple Alianza. Frente a estas maravillosas pinturas de Cándido López en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, cabe preguntarse, ¿qué hubiera pasado si Argentina no entraba en la Guerra de la Triple Alianza? Y otra, de no haber sido por esa guerra, Paraguay podría haber continuado siendo una potencia. Entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. Este magnífico cuadro de Cándido López nos muestra el posicionamiento de las fuerzas argentinas para la batalla de Curupaytí. Fue justamente allí donde él pierde el brazo derecho y por eso estas obras están pintadas con su mano izquierda. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Una de las razones fue que ni el gobierno liberal de Bartolomé Mitre, ni la oposición federal, liderada por Justo José de Urquiza, se opusieron a la gran masacre de Paysandú. La Guerra del Paraguay tuvo su detonante en la situación política de la República Oriental del Uruguay. A inicios de la década de los 60, durante el siglo XIX, Bernardo Prudencio Berro era el presidente constitucional apoyado por los sectores populares. Sin embargo, en junio de 1864, los gobiernos de Argentina y del Imperio de Brasil firmaron un tratado con el general Venancio Flores. Eso permitió que Venancio Flores, un político y militar uruguayo, se hiciera del poder en Montevideo en febrero de 1865, acompañado por el ejército brasilero. El gobierno argentino, conducido por Bartolomé Mitre, es colaborador, es socio necesario de Venancio Flores y del Imperio del Brasil para destruir el pueblo de Paysandú. Venancio Flores es unitario, al igual que Mitre, y son ambos, entonces, los que, de común acuerdo, establecen que necesariamente un golpe de Estado al Partido Federal, al Partido Blanco uruguayo, que está en el poder de forma constitucional, permitiría que dos gobiernos unitarios tengan la dirección estratégica de los dos países, Argentina y Uruguay. Al mismo tiempo estaba el interés geopolítico de Brasil, que iba en el mismo sentido, que necesitaba que, digamos, los productos elaborados en el Mato Grosso tuviesen una salida muy limpia, digamos, hacia la costa litoral atlántica, y la presencia de Uruguay en el medio le obstaculizaba ese tránsito.
Tras la intervención de Brasil en el conflicto uruguayo, el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, se ofreció como mediador para resolver las tensiones entre ambos países. Sin embargo, la mediación fue rechazada y Solano López advirtió al gobierno de Brasil que cualquier ataque a la República Oriental del Uruguay sería considerado motivo de guerra. Sin tomar en cuenta esta determinación, el 12 de octubre de 1864, Brasil comenzó su invasión. La batalla decisiva fue en la ciudad uruguaya de Paysandú, entre diciembre de 1864 y enero de 1865, donde finalmente la flota brasileña asoló a la población con sus cañones de manera indiscriminada, para luego saquearla y masacrarla. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina hubiera impedido la cruenta acción en Paysandú? ¿Se hubieran producido de todas maneras los posteriores derramamientos de sangre? De alguna manera la historia ya estaba desencadenada. Se empezaba con el Uruguay, pero se terminaba con el Paraguay. Entonces, el hecho de la masacre de Paysandú fue un hecho ya en un proceso desencadenado. El gobierno argentino podría haber detenido ese avance de la flota brasilera y de sus ambiciones imperiales sobre el Uruguay y sobre el Paraguay. Si Argentina hubiese intervenido impidiendo esta masacre, automáticamente hubiese llegado a la confrontación con el Brasil. O sea, se hubiese roto esa alianza previa que había entre el gobierno liberal de Buenos Aires y el imperio brasilero. Tal vez el imperio brasilero no se hubiera atrevido a hacer la guerra a Argentina, y menos si Argentina hubiera tenido la solidaridad paraguaya y uruguaya. Ante la caída del gobierno legítimo del Uruguay, el presidente paraguayo Francisco Solano López solicitó el permiso de las autoridades nacionales argentinas para cruzar la provincia de Corrientes con el fin de auxiliar al destituido mandatario Anastasio Aguirre, que había sucedido al presidente Bernardo Berro de manera interina. Ante la negativa, Solano López le declaró la guerra al gobierno argentino el 23 de marzo de 1865 e invadió la provincia de Corrientes el 13 de abril. El 1 de mayo de ese año, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron en secreto el pacto que selló el enfrentamiento, el Tratado de la Triple Alianza. Inglaterra se alzó como un gran aliado para obstruir el desarrollo económico independiente del Paraguay y alentando por distintas vías la fragmentación de América Latina. Inglaterra estaba necesitando los elementos que se cultivaban en Paraguay. Paraguay era muy rica en maderas, era muy rica en algodón, era muy rica en tabaco. 3 elementos absolutamente necesarios al desarrollo inglés. Entonces su apetencia era absoluta y desmedida. El conflicto, llamado también Guerra del Paraguay o Guerra Grande, tuvo lugar entre el 12 de noviembre de 1864 y el 1 de marzo de 1870. ¿Qué hubiera pasado si el Paraguay no se hubiese desarrollado independientemente de Gran Bretaña? ¿La guerra se hubiera producido igual? Probablemente la guerra se hubiera producido de todas maneras, dadas las ambiciones de Brasil, de su emperador y su política expansiva hacia el oeste, que la llevaba desde hacía tiempo a conflictos con el Paraguay y sobre todo su ambición de llegar a establecerse hasta el Río de la Plata. Probablemente la guerra hubiera sido otra y hubiera tenido, por cierto, otro desenlace. Paraguay hubiese sido una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en realidad ese era el destino histórico al cual los propios paraguayos se negaron inicialmente. Al rechazar la Revolución de Mayo, al enfrentar a los ejércitos de Belgrano, de alguna manera Paraguay prefiguró su futuro, que en realidad no tenía un espacio temporal excesivo, sino que en definitiva iba a quedar encerrado en medio de las presiones de las grandes potencias de aquel momento. Si el Paraguay no hubiera tenido esta economía autárquica,
tendría otra alternativa: haber formado parte de la División Internacional del Trabajo y convertirse en un proveedor de materias primas y importar las producciones europeas, fundamentalmente inglesas. De haber estado en esta situación, probablemente no habría ningún tipo de enfrentamiento bélico, porque la sumisión económica, financiera, ya se hubiera logrado con la incorporación de Paraguay al sistema mundo europeo. Un Paraguay autónomo es un Paraguay rebelde. Contra esa rebeldía es el exterminio al pueblo paraguayo. Insisto en esta idea: Paraguay posiblemente su mejor desarrollo hubiese sido incorporándose al Río de la Plata, pero claro, en las condiciones de otras provincias. Y así todo, la presencia de Paraguay junto a otras provincias hubiese reforzado muchísimo el campo federal. La mayor parte de la población argentina en el siglo XIX simpatizaba con el federalismo y con el pueblo paraguayo, así como se oponía al expansionismo del Imperio del Brasil y al Partido Colorado de Uruguay. La guerra encontró apoyo solo en la población de las ciudades de Buenos Aires y Rosario, mientras que su rechazo tuvo eco en caudillos como Vicente Chacho Peñalosa de La Rioja, Felipe Varela de Catamarca o Ricardo López Jordán de Entre Ríos, y en las denuncias de intelectuales como Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Carlos Guido Espano. El movimiento federal rioplatense y, vamos a decir, argentino, tiene una hermandad histórica con las huestes paraguayas. De la misma manera que aún hoy consideramos a los uruguayos como integrantes de una provincia del Río de la Plata, de la misma manera era el Paraguay. No había una diferencia que hoy las fronteras estabilizadas han creado. Era inevitable, ¿no?, ponerle coto a la posibilidad de que Paraguay estableciese junto a los federales la coorganización de un ejército nacionalista, americanista, que tuviese como finalidad derrotar a Buenos Aires y a Montevideo. En las provincias argentinas, la guerra era tan impopular que las tropas fueron reclutadas a la fuerza. La deserción de muchos soldados hizo que se los llevara encadenados con grilletes para evitar su fuga. El mando militar estaba a cargo de Bartolomé Mitre, quien arengó a la población porteña exclamando: en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción. El Paraguay del Mariscal López era una excepción entre las jóvenes naciones sudamericanas. Había logrado un importante desarrollo en base a una estrategia independiente, proteccionista, latinoamericanista, al punto de que no había contraído ninguna deuda con la banca financiera británica, como digo, una verdadera excepción entre las demás naciones. Por eso algunos afirman que una de las razones de la guerra fue aplastar este proyecto, este ejemplo, para que no contagiara a otras naciones. Esto de estar frente al cuadro de Manuelita Rosas, pintado por el gran Prilidiano Pueyrredón, es decir, la hija de don Juan Manuel, sirve para decir que ese proyecto de López era muy semejante al de nuestros grandes caudillos y gobernadores federales, finalmente derrotados en las guerras civiles. Fue justo José de Urquiza el que desplazó a Rosas del gobierno y luego se erigió en jefe de la Confederación Provincial, que sostuvo un largo y sangriento conflicto con Buenos Aires, por ejemplo, las batallas de Cepeda y Pavón. Urquiza se constituye en el gran líder de un federalismo que se presume como auténtico, como un federalismo de tipo popular que realmente va a terminar con la hegemonía que todavía sigue sosteniendo Buenos Aires, pese a tener en su conducción la Confederación Argentina a un federal como Juan Manuel de Rosas, ¿no? Ese primer Urquiza, rápidamente, rodeado de federales, de unitarios y de liberales, ve como ese frente gigante se desvanece al día siguiente de Caseros. El 11 de septiembre de 1852, Mitre lanza la Revolución de Buenos Aires y separa a Buenos Aires de la Confederación, creando el Estado Independiente de Buenos Aires. Ese Urquiza de Caseros
entonces debe gobernar sin Buenos Aires y así lo hará, potenciando fundamentalmente la ciudad de Rosario. Urquiza sabe que sin Buenos Aires la Confederación no tiene un buen puerto, no tiene una buena aduana en materia histórica, porque siempre los grandes proveedores han ido a Buenos Aires. Necesita imperiosamente resolver la situación. La batalla de Cepeda en el 59 la resuelve favorablemente Urquiza. Se firma el Tratado de San José de Flores, Buenos Aires, reformando la Constitución del 60, retorna a la Confederación. Pero en el año 61, los incesantes malentendidos entre Urquiza y Mitre acaban en el enfrentamiento en la batalla de Pavón. En Pavón, Urquiza tenía la gran posibilidad de terminar con la hegemonía porteño-bonaerense, de acabar con el mitrismo. Sin embargo, se retira del campo de batalla y favorece entonces el triunfo de Mitre, que constituye de hecho o de facto su gobierno nacional. Mitre luego se hace elegir presidente. Pero ¿qué pasó con Urquiza a raíz de la guerra de la Triple Alianza? Ese ya era un Urquiza funcional a los intereses del gobierno de Buenos Aires y con su inacción y con su silencio favoreció sus proyectos y lo de sus aliados brasileros y uruguayos. Urquiza jamás va a combatir a Buenos Aires, va a morir colosalmente rico. Y cuando llegue la guerra del Paraguay, se convertirá en uno de los principales promotores del Partido de los Proveedores, aquellos que van a hacer una incalculable fortuna proveyéndole al ejército de la Triple Alianza de cueros, de caballos, de alimentos. En Urquiza confluyen sus intereses personales y una mentalidad de hacendado, codicioso, que en definitiva va a poner su apuesta a incorporarse al proyecto liberal, centralista, porteño, confiando en que, en definitiva, él podría llegar a ser el hombre que representara una síntesis imposible entre dos proyectos inconciliables. ¿Qué hubiera pasado si Urquiza se hubiera pronunciado en contra de la guerra, acaudillando las protestas provinciales que consideraban que respondía solo a intereses porteños? Si Urquiza se hubiese pronunciado en contra de la guerra, inmediatamente hubiese levantado todo el interior federal a su favor y nuevamente se hubiese planteado el enfrentamiento con Buenos Aires, suponiendo que Buenos Aires, de la mano de Mitre, se negara a tal acuerdo político con el Paraguay. La República del Paraguay tuvo un desarrollo económico autónomo en la primera mitad del siglo XIX. Bajo la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, que se extendió desde 1816 hasta su muerte en 1840, Paraguay mantuvo sus puertas cerradas a todo vínculo con el exterior. Su sobrino y sucesor en el gobierno, Carlos Antonio López, puso en práctica una política económica modernizada que rompió con las políticas de aislacionismo y generó importantes mejoras en la educación y en la industria. Tras su muerte, en 1862, el Congreso del Paraguay nombró a su hijo Francisco Solano López como primer mandatario, quien continuó con la política de crecimiento económico independiente. La independencia de los intereses de la gran potencia del momento, que era Gran Bretaña, hizo que el Paraguay tuviera, como ya hemos visto, un muy interesante desarrollo en el campo de lo económico. Pero también en el ámbito educativo, por ejemplo, se difundió la enseñanza gratuita para las clases populares. Y también el proteccionismo hizo que crecieran empresas, industrias públicas y privadas. Mientras tanto, la Argentina profundizaba su dependencia con Inglaterra y aceptaba mansamente, por supuesto que con beneficios para muchos, el rol de exportador de materias primas. ¿Qué hubiera pasado si Argentina hubiera tomado ese rumbo independentista, populista, proteccionista, igual que el Paraguay? Argentina hubiera quizá emprendido el mismo camino de desarrollo autónomo de los paraguayos si hubiera triunfado el proyecto federal.
Si en la batalla de Pavón hubiese tenido otro desenlace, es decir, las tropas de Ricardo López Jordán hubiesen seguido avanzando, Urquiza no se hubiese retirado, etcétera, tendríamos otra Argentina. Si Argentina hubiera seguido un modelo de desarrollo hacia adentro, como planteaban los paraguayos, hubiera podido quizá alcanzar el rango de una verdadera potencia industrial, como lo lograron los Estados Unidos en la misma época, haciendo una política proteccionista y basada en la explotación de sus propios recursos. Sabido es que en las guerras, mientras hay muchos que mueren y sufren, hay otros que se enriquecen. Así pasó en la guerra del Paraguay con la banca financiera británica, ya que los 4 países beligerantes quedaron enormemente endeudados. Pero también los terratenientes y comerciantes del litoral argentino, que abastecieron a las fuerzas en pugna con animales, con alimentos, también cobraron inmensos beneficios que se hicieron pagar en piezas de oro y a precios exorbitantes. Si Argentina no hubiese participado de la guerra, tal vez la guerra no hubiera existido. Si Argentina no hubiera entrado en la guerra, tal vez el Paraguay no hubiera sido destruido. Si hubiera mantenido la posibilidad de recuperar incluso la participación de Paraguay en una confederación argentina, como estaba planteado desde 1811. Y en realidad tenemos que pensar en la inclusión del Paraguay por la fuerza al mercado mundial en servicio de la banca inglesa, afiliada, por supuesto, al mitrismo. La guerra tuvo consecuencias devastadoras para los 3 países, pero fundamentalmente para Paraguay, tanto en lo económico como en lo cultural y social. No solo murieron más de 300.000 hombres y otros miles fueron heridos y mutilados, sino que también mujeres, ancianos y niños combatieron en defensa de su patria. Una vez concluida la guerra, más del 90% de su población masculina adulta había sido diezmada. A su vez, debieron pagar una abultada indemnización a los vencedores, lo que los llevó a quedar endeudados y sometidos al capital inglés. El territorio paraguayo se vio disminuido en más de 100.000 kilómetros cuadrados, arrebatados por Argentina y el Brasil. En 1870, ante lo que parecía una anexión de Paraguay al Brasil, la Argentina reclamó todo el Chaco Boreal. En cuanto a la Argentina, Uruguay y Brasil, la cantidad de bajas debido al enfrentamiento militar se multiplicó a causa de la peste de cólera y la fiebre amarilla originadas en el Paraguay. La guerra de la Triple Alianza aplasta esa gran reserva y esa gran esperanza que incluso era para los federales la existencia del Paraguay independiente. La guerra del Paraguay para los paraguayos no ha sido finalizada con Cerro Corá y la muerte del mariscal López. Es cada día una tormenta cuando decisiones de nuestros países de alguna manera se mella en lo que es el dolor paraguayo de no haber sido considerado un país hermano, un país solidario, como ellos eran, y ser distribuida su tierra entre los principales terratenientes argentinos y brasileños. Paraguay es y era muy rico, insisto. Su naturaleza ameritaba o posibilitaba un desarrollo formidable. Y bueno, lo vemos ahora a duras penas intentando incorporarse al proceso de la modernidad. Esta escultura de Lucio Correa Morales representa la muerte de Abel, asesinado por su hermano Caín, y es una alegoría a lo terrible de la guerra entre hermanos. Y la guerra de Paraguay fue una guerra entre naciones hermanas. Una guerra que tuvo muy poca aprobación en las provincias argentinas. Consideraban que era un interés fundamentalmente porteño. Inclusive surgieron los llamados caudillos tardíos. Pero los gobernadores, sumisos al hecho de que eran los subsidios de Mitre lo que les permitía vivir, se sometieron.
El gran vencedor de la guerra fue Brasil, que fue quien de alguna manera la terminó después de la retirada argentina. Bajo la consigna de la victoria no da derechos, lo único que hizo fue reafirmar sus derechos sobre Formosa. En cambio, Brasil se quedó con inmensos territorios paraguayos, colocó un gobierno títere en Paraguay y obtuvo otras muy significativas ventajas geopolíticas y geoeconómicas. La guerra de Paraguay hizo que este entrañable país hermano quedara diezmado y además que su proyecto independentista, autónomo, fuera aniquilado.